Vamos a leer los primeros versículos entonces, entremos de lleno al libro en sí. Dice el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Si quiere lo puede ver en su Biblia o si lo alcanza a ver en pantalla, lo podemos ver todos juntos. Reina Valera, esa es la versión que vamos a tomar. Zacarías capítulo 1. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera con vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. ¿Ve que era importante esta introducción? Porque creo que podemos entender muy bien estos capítulos. Podemos entender que han pasado 70 años, que el pueblo no escuchó en su momento al pueblo, el pueblo no escuchó al Señor, a los profetas. Entonces el Señor los está llamando nuevamente y les dice: volveos a mí. ¿Cuándo sucede este llamado o cuándo comienza la profecía o Zacarías a trabajar como profeta? Lo bueno es que está muy bien detallado y eso permite, en términos de análisis, decir que esta palabra al profeta Zacarías o el inicio de su ministerio fue entre el mes de octubre o noviembre del año 520 antes de Cristo. Y es ahí donde llega la palabra de Zacarías, en donde su padre es Berequías, su abuelo es Ido, ¿ok? Y llega esta palabra donde el Señor empieza a tomar contexto y dice: se enojó Jehová, se enojó con ustedes hace 70 años atrás por todo lo que hicieron, ustedes fueron deportados, pero el Señor viene con un nuevo mensaje para el pueblo. El mensaje está en el versículo 3, le dice: volveos, dice Jehová, volveos a mí, le está diciendo. Ustedes, sus padres, no escucharon. Cuando dice en el versículo 2 sus padres, se refiere a estos antepasados que habían vivido en Judá antes de que la nación fuera destruida por los babilonios. O sea, esos son los padres que estuvieron en ese momento, son sus padres, hace 70 años atrás, que no escucharon el mandamiento del Señor. Por lo tanto, ellos, como no escucharon, fueron destruidos. Pero ahora, según el versículo 3, ustedes tienen una nueva oportunidad. Y esa oportunidad es que se vuelvan, no sean como sus padres. Es interesante porque a veces nosotros mismos terminamos siendo como nuestros propios padres y tomamos muchas malas costumbres de ellos, cosas que nos enseñaron cuando niños, cosas que nos enseñaron en nuestra crianza, quizás en nuestra casa hubo alcohol, malas prácticas, mal vocabulario, y el Señor se enoja con nuestros padres, efectivamente. Pero el Señor nos invita a que no seamos como nuestros padres, sino que efectivamente nos volvamos a Él, porque la invitación del versículo 3 es: volveos a mí y yo voy a volver a vosotros. Hay un condicional: yo vuelvo a ustedes, pero ustedes tienen que volver a mí. Y esta promesa es veraz. Se percatan en el versículo 3 de que 3 veces dice Jehová de los ejércitos, 3 veces se dice Yahvé Sebaot. Yo tengo por ahí en el canal de YouTube una clase de los nombres de Dios y Yahvé Sebaot era uno de sus nombres, que es Jehová de los ejércitos. Y es interesante que Jehová hable y durante todo el libro diga Jehová de los ejércitos, porque el Señor quiere volver con poder, quiere darle seguridad a su pueblo de que no va a haber una nación extranjera que ahora los va a tomar, sino que la promesa del Señor se va a cumplir. ¿Por qué? Porque está con ellos Yahvé Sebaot. Y lo comenta Omer Halley en su comentario de los profetas menores, y él dice que 3 veces se dice Yahvé Sebaot. Esta repetición da énfasis al encargo y a la promesa. Por eso se dice 3 veces, por eso leemos muchas veces en el hebreo que se dice 3 veces la misma palabra. Es como cuando leemos en el libro de Apocalipsis, santo, 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 ¿verdad? Y es justamente 3 veces para enfatizar la extrema pureza que tiene el Señor. Y acá está enfatizando 3 veces, Yahvé Sebaot, Yahvé Sebaot, Yahvé Sebaot. Está enfatizando de que Jehová de los ejércitos efectivamente va a estar con ellos.
porque a diferencia de sus padres, ellos no escucharon a los primeros profetas. Para ellos, en ese momento, los primeros profetas, para ellos son quienes: Ezequiel, Jeremías o Isaías, quienes iniciaron sus profecías en el inicio del cautiverio, ¿verdad? Sus padres clamaron a los primeros profetas y no escucharon, nadie escuchó. Por lo tanto, la invitación es que ahora vuelvan a Jehová, a diferencia de sus padres que clamaron a los primeros profetas y ellos no escucharon. Continúa el texto, dice: vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. O sea, al parecer, sus padres, al final, al raya para la suma, después de los 70 años, dijeron: ¿sabes qué? El Señor tenía razón. El Señor nos dijo cómo los iba a tratar y efectivamente así fue como nos trató. Porque las palabras perduraron, no las personas, como dice el versículo 5. ¿Y vuestros padres dónde están? Y los profetas han de vivir, ellos no perduraron. ¿Pero qué perduró? Versículo 6. Las palabras y las ordenanzas. Esas perduraron, porque el Señor, cuando habla, efectivamente cumple. Los primeros profetas habían muerto en el exilio, sufriendo el castigo de Dios, pero solo sus palabras vivirían para siempre. Y sus padres ya se estaban dando cuenta de que el Señor cumplía sus palabras. Y esto es importante que lo sepa esta nueva generación, de que sepa que el Señor cumple sus palabras, tanto las palabras de maldición como también las palabras de bendición. Otra forma de leer el versículo 6 en la versión PDT dice de la siguiente manera: así que ellos cambiaron. ¿Quiénes? Los padres de ellos, ¿no? Hace 70, los que vivieron estos 70 años, ¿no? Ellos cambiaron y dijeron: tal como el Señor Todopoderoso lo había planeado, Él decidió tratarnos de acuerdo con nuestras obras y nos castigó por el mal que hicimos. Queridos hermanos, estos 70 años fueron de dolor para el pueblo, de dolor y de mucho, créanme, de mucho aprendizaje y de un aprendizaje muy extremo. Y digo extremo porque ellos reconocieron de que parte de su descarriada vida espiritual era por haber adorado a otros dioses, por haber estado cerca de otras naciones y no haber seguido al Dios verdadero y al único Dios sobre la faz de la tierra. Y lo aprendieron de forma tan extrema que cuando Jesús, a los 500 años después, llega diciendo que es el Hijo de Dios, no le creen. Porque no quiero ser abogado del diablo con esto, ¿no? Pero por eso entiendo que los fariseos y los escribas y los saduceos les costaba tanto aceptar que había un profeta, o que más que un profeta, alguien que decía ser Dios y que estaba recibiendo alabanza del pueblo. Porque para ellos aprendieron en el exilio que solamente había un Dios verdadero. Eso para entender también qué pasa en la mente de los fariseos, lo cual no los excusa de su responsabilidad, porque el mismo Nicodemo, que era un fariseo, reconoció que era el Hijo de Dios. Él sí pudo ver la verdad, pero los otros, llevados por la codicia y el poder, como Caifás y Anás y todos los sacerdotes, tomaron el camino equivocado. Pero claro, se basan mucho en esto, de que durante estos 70 años, los mismos padres ya más ancianos, ¿verdad? A los 70 años después, ellos dicen: sí, en realidad, como dice la versión PDT, el Señor nos trató de acuerdo a qué, de acuerdo a nuestras obras, y nos castigó por el mal que hicimos. Pero este llamado tiene aliento, este llamado tiene aliento. Esta es la introducción a esta primera visión, la primera y la segunda visión. Yo creo que vamos a alcanzar a verla, que son las primeras dos visiones que recibe el profeta Zacarías, y que son las primeras dos de 8. Ya les conté de que vamos a estar viendo varias visiones que terminan en el capítulo 6, y estas son las dos primeras. Y estas visiones tienen como idea o como trasfondo darle aliento al pueblo. Es el aliento dado por Dios. Y estas palabras tienen como objetivo entregar buenas palabras y entregar palabras de consuelo. Es como leímos en el versículo anterior: volveos, yo me vuelvo a ustedes, ya pasó el tiempo, ya terminamos el castigo,
Ahora viene una nueva etapa para ustedes. Ya sus padres sufrieron las consecuencias, no escucharon a los primeros profetas. Ahora ustedes escuchen la palabra que tiene el Señor para esa nueva generación. Y así como nos encontramos con la primera visión que tiene Zacarías, que se le conoce como la visión del varón en un caballo alazán, así es como se le conoce normalmente. Y comienza esta visión de la siguiente manera. Versículo 7. A los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Dos personajes en esta pequeña parte de la visión, los tengo marcados, uno en negrilla, que es el varón, y otro con una subrayado, que es el ángel, para que no nos confundamos de los personajes que están en la visión. Cuando llega esta primera visión, son 3 meses después. Como tenemos los días muy exactos, se puede calcular muy bien que sucede a 3 meses después de que el Señor le habló la primera vez. Lo que le dijo la primera vez lo leímos entre el versículo 1 y el versículo 6. Y 3 meses después comienzan, por lo tanto, estas visiones. ¿Cuál es la visión? Ve a un varón. Otra versión de la Biblia, la PDT, dice que vi entre unos arrayanes a un jinete en un caballo rojo. Detrás de él había otros caballos de color rojo, castaño y blanco. No lo dice el versículo, pero aunque no se mencionan los otros jinetes, probablemente cada caballo también tenía un jinete. Y lo vamos a ir viendo más adelante en esta visión. Dice el versículo 8 que este varón estaba entre los mirtos. Los mirtos, como dice en el versículo 8, son arbustos propios de Palestina que están cerca de los arroyos, ¿ok? Y este varón que aparece aquí, más adelante se va a presentar como el ángel de Jehová, ¿ok? Así que hagamos el seguimiento al varón porque más adelante se presenta como el ángel de Jehová. Y el versículo 10, cuando pregunta a Zacarías y le pregunta al ángel y le dice: ¿qué es esto, verdad? El ángel le dice: yo te voy a contar. Y el varón es el que responde. Y el varón le dice: ¿qué son estos? Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Era muy propio de la época y la gente está muy familiarizada que los antiguos reyes, para conocer los terrenos o para adelantar los movimientos de sus tropas, iban los caballos en una especie de pioneros para poder ver el terreno antes de realizar cualquier movimiento. Por eso es que Zacarías entiende muy bien la visión, quizás muy distinto a como la entenderíamos nosotros, en donde Zacarías entiende de que estos caballos han salido y han recorrido toda la tierra, y que es una forma, una figura para enfatizar que Dios sabe lo que está sucediendo en todas partes. Es parte de su característica. Porque el pueblo de Israel se sentía un poco extraño, ¿no? Es como volvemos a Jerusalén, cómo empezamos a reconstruir, no tenemos un rey, tenemos un gobernante, un sumo sacerdote que empieza a enchufarse de nuevo con esto, lo que significa el sacerdocio después de tanto tiempo. Entonces, en esta situación el pueblo dice: ¿sabrá el Señor qué es lo que nos pasa? ¿Sabrá lo que nos está aconteciendo? ¿Nos habrá abandonado después de estos 70 años? ¿Querrá Él estar de nuevo con nosotros? Entonces el aliento es decirle al pueblo de que el Señor sabe lo que está pasando, el Señor ha recorrido toda la tierra y por lo tanto está listo para prestar ayuda. Y ellos, dice, los que estaban ahí, los otros jinetes, ¿no? Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová, que es el mismo varón, hablaron a aquel ángel de Jehová, que estaba entre los mirtos, y dijeron, le dicen los otros caballos, que ahí entendemos que habían jinetes arriba de esos caballos también, y le dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová:
y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por un espacio de 70 años? Y Jehová respondió, buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. El ángel de Jehová que está acá es Jesucristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Lo estudiamos en esta misma plataforma. El estudio está en el canal de YouTube, si alguien quiere volver a revisarlo o no conoce este tema, porque no vamos a entrar ahí, ¿ok? Vamos a darlo ya por sentado, eso es parte de otro estudio, para que podamos avanzar. Pero aquí este varón se identifica ya como el ángel de Jehová, que estaba entre los mirtos. Y fíjate que al ángel de Jehová le dan un reporte, dice el versículo 11, que los otros jinetes le dijeron, ¿no? Hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Le dan un informe, porque él tiene autoridad, ¿cierto? Para que efectivamente le den este informe. ¿Por qué estaba reposada y quieta? Porque podría tener relación con el tiempo de esta visión. Darío, como ya estudiamos, había suprimido varias rebeliones y el imperio persa estaba en paz, estaba en su apogeo. Por lo tanto, es muy extraño lo que le pasa a Israel, porque por un lado se da cuenta de que el imperio está en paz, pero ellos están sufriendo. Eso es lo que ellos no entienden. Y quizás a nosotros nos puede suceder lo mismo en la vida, de que veamos que todo el mundo alrededor está en paz, pero yo estoy en tribulación. Y el ángel de Jehová es el que aboga por nosotros, y es el ángel de Jehová que abogó por el pueblo de Israel también, es Jesucristo preencarnado, y que le habla en el versículo 12, por eso el ángel de Jehová se separa, no es Jehová, sino que es otro. ¿Y a quién le habla? A Jehová de los ejércitos, a Dios Padre. Y le dice, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá? Claro, porque toda la tierra estaba reposada en el mejor momento del imperio medo-persa, pero ellos estaban ahí a duras penas en Jerusalén juntando las piedras para poder levantar su nación, con muchos problemas que eso estaba llevando. Y le recuerda, ¿verdad? Jesús le recuerda a Jehová y le dice, ¿no? Jesús habla con Dios Padre, con Jehová, y le dice, ¿no? Tú has estado airado durante 70 años, ¿no? Como diciendo Jesús, bueno, terminó el tiempo, terminó el tiempo, ya se cumplió, te quiero pedir de que ya paremos esto, ¿no? Que ya hasta aquí ha llegado. Por eso el hasta cuándo que está acá, el hecho de que toda la tierra estaba reposada, sugiere que Israel todavía estaba sufriendo los efectos de su castigo y que las naciones que habían perseguido a Judá, perdón, estaban experimentando paz y prosperidad, pero menos ellos. Estaban todos bien, pero menos ellos. ¿Y qué responde Jehová? Dice el versículo 13, Jehová respondió buenas palabras, palabras de consuelo. ¿A quién? A este ángel, no al ángel de Jehová, sino que al ángel que hablaba conmigo, es el que está al lado de Zacarías, quien le está explicando la visión. El pueblo de Israel necesitaba, ¿verdad?, palabras de consuelo. Necesitaba palabras de consuelo. ¿Para qué? Para volver a empezar, para volver a reconstruirse. Y muchas veces nosotros también necesitamos palabras de consuelo de los predicadores, de las hermanas, de todos nosotros, para poder volver a reconstruir aquello que se puede haber caído alguna vez. Continúa la visión en el versículo 14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, ¿no? Este ángel que lo está ayudando. Clama diciendo, así ha dicho, aquí viene la voz profética, el mandato. Clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra quienes, contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con qué? Con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogeré todavía a Jerusalén. Dice el versículo 14 que fue celado. Dice el Señor que celó con gran celo. Y el celo del Señor en este caso se refiere al deseo de tener la exclusividad,
que el pueblo no adorase a otros dioses, sino que adorase solamente a él, al Dios verdadero. Pero también junto con eso lo cuidó a Jerusalén durante estos 70 años, aunque ellos no lo crean. Se lo vaquían, dice el verso 14, a Jerusalén y a Sión. Para que sepamos, Sión es el nombre del monte de Sión sobre el cual está en medio de Jerusalén. Por eso que también a Jerusalén se le llama Sión, de una forma más bien poética que se refiere a su monte. Las palabras, estas palabras consolidadoras o de consuelo, incluían juicio sobre quién, sobre los enemigos de Judá, pero bendiciones para los judíos. Porque fíjense en el versículo 15, sobre quién está irado el Señor contra las naciones que en ese momento estaban pero relajadísimas. Estaban reposando, estaban viviendo de lo mejor, pero el Señor dice, estoy airado con ellos, porque estas naciones el Señor había usado esas naciones, especialmente Babilonia sobre todo, para castigar a su pueblo, con el que solo estaba enojado un poco. Sin embargo, habían cruzado los límites del comportamiento aceptable. Es decir, el Señor utiliza estas naciones, sabe que son naciones impías, estaba enojadas con ellas un poco, pero ellos con el tiempo fueron agravando su mal. Por lo tanto, ellos ya estaban clamando por sus obras, era la necesidad de un castigo. Pero ¿qué tiene el Señor para su pueblo? Ya no castigo. Y ese es el mensaje de aliento. Ya no castigo, tiene misericordia. Y el versículo 16 creo que es un versículo clave. Durante todo este estudio, si a alguno de ustedes le gusta subrayar algún versículo, no digo que a todos les guste hacerlo, pero si a usted le gusta subrayar algún versículo, este es un versículo, el versículo clave del capítulo 1. Lo leo nuevamente. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Porque este texto, para esta generación que está en Jerusalén tratando de volver a armar su vida, es un texto de perdón. Así es como lo lee el pueblo de Israel después de 70 años, después de haber leído todas las condenas, de haber sufrido, el pueblo por primera vez estaba leyendo un versículo en donde el Señor les dice, yo los perdono. No por sus obras, sino que los perdona, ¿por qué? Por la misericordia, por la gracia que conocemos nosotros. Por eso yo los perdono a ustedes, no por sus obras. Cuando nosotros pecamos, no hacemos nada para merecer el perdón. Solamente nos arrepentimos. El pueblo aquí ya estaba arrepentido. Por lo tanto, el Señor le entrega ahora la misericordia. Dice que el Señor se ha vuelto. Dice, yo me he vuelto a Jerusalén. Cuando vemos esa palabra en el griego, según el diccionario Strong, es la palabra shuv o suf. Y esta palabra literalmente cuando dice me he vuelto significa apaciguar o se define como volverse, alejarse o retirarse. Que no sea contraproducente el volver con alejarse, porque el alejarse y el retirarse significa que estoy alejando el odio, el castigo, el dolor y me estoy volviendo con el objetivo de apaciguar, con el objetivo de calmarlos. Y sin duda, acá en el versículo 16, estamos hablando de un mensaje que para el pueblo tiene un mensaje en una primera línea, que es lo que dice también el verso 17, que el Señor va a consolar a Sion, donde palabras como estas estaban muy bien diseñadas para alentar a los judíos a reconstruir el templo y a reconstruir Jerusalén. El Señor les promete de que vuelvan a Jerusalén porque, y trabajen en Jerusalén porque el Señor los va a consolar. Dice el verso 17 que aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. El Señor les está prometiendo que va a estar con ellos en esta labor de construcción del templo que tienen que levantar. Pero en el versículo 16 también tenemos el inicio de la promesa de la salvación para los gentiles. Porque no se hubiese podido generar la salvación para los gentiles, es decir, para usted o para mí, si el Señor no se hubiese vuelto con misericordia a su pueblo. Porque es parte del plan de Dios. Ese es como por así decir, es un punto de inflexión. Porque durante 70 años el pueblo no sabía si iba a volver a ser el pueblo escogido o no. Por lo tanto, pasados esos 70 años, el pueblo decía, bueno, ¿está Dios con nosotros o ya estamos a nuestra suerte?
y tenemos que ver con quién nos mimetizamos y quizás dejamos de ser Israel, quedamos unos pocos estamos volviendo también, no todos estamos volviendo. ¿Qué hacemos? Entonces el Señor los recoge y el concepto del remanente aparece en el libro de Zacarías. Por eso lo estoy mencionando, porque es un concepto que está dentro del libro. Por ende los recoge y el Señor, debido a que se volvió con misericordia, el Señor puede nuevamente encauzar el plan de salvación que tenemos nosotros hoy en día. Por eso el verso 16 creo que es un versículo clave. Hemos hablado sobre la construcción de algún templo. Bueno, ¿a qué templo se refiere? Esto es también como un dato histórico de cuál es el templo que está hablando acá. Esta construcción con la plomada que vimos en el versículo anterior, la plomada es un elemento de construcción, ¿cierto? Entonces la plomada es un elemento para construir. ¿Cuál es el templo? Datos de cómo hacer una pequeña seguidilla del templo de Dios. Punto número 1, los inicios del templo son con el tabernáculo con Moisés en el libro de Éxodo. El primer templo, que así como lo conocen los judíos, es el construido por Salomón, pero que después fue saqueado por el faraón egipcio en el año 925 a.C. Y finalmente fue destruido por Nabucodonosor. Ese fue el que destruyó Nabucodonosor, destruyó el primer templo, el que fue construido por Salomón. Y el segundo templo, que es justamente el de la época de Zacarías, es un templo mucho más modesto que el primero y que es completado gracias al líder judío Zorobabel, que ya vamos a ver que va a empezar a aparecer y ya lo estamos involucrando un poquito en la historia. Entonces, él liberó junto con los profetas, junto con no Ezequiel, Esdras, perdón, junto con Esdras, ¿verdad? Lideraron todo el trabajo para levantar este segundo templo que conocemos acá. Ahora, el templo volvió a ser consagrado digo consagrado por un evento muy importante en la época de los Macabeos, por Judas Macabeo en el año 165, que ahí es cuando aparece la fiesta de las luces, o el Hanukkah, que celebran los judíos, por un evento bien interesante y bien mítico que sucede en esa batalla dentro del templo, por lo tanto lo consagran nuevamente. Y es reconstruido y ampliado por Herodes el Grande, que justamente lo hizo para congraciarse con los judíos y que finalmente terminó siendo saqueado por el emperador Tiro en el año 70 después de Cristo, profetizado muy bien por Jesús en Mateo 24. Y de ese templo que fue saqueado, queda en pie hoy en día lo que nosotros conocemos como el Muro de los Lamentos, que probablemente lo hemos visto ahí en televisión, donde la gente coloca ciertos papelitos, oraciones, peticiones, porque es lo único que históricamente quedó de pie de ese templo que fue reconstruido por Herodes. Hoy en día no hay templo, hay una mica, no, ¿cómo se llama? Meca, le cambié mal el nombre, una meca que está construida, que ven ahí en la fotografía, pero lo único que queda de ese templo es justamente el Muro de los Lamentos. Y vuelvo al punto, ¿no? Aquí estamos hablando del segundo templo, que está marcado ahí en negrilla, aunque religiones falsas como los pentecostales u otras falsas doctrinas, para que ustedes sepan, están esperando la construcción del tercer templo. Eso es lo que ellos están esperando, la construcción del tercer templo en la tierra, y que por supuesto es una muy mala interpretación de las profecías o de lo que dice el libro de Apocalipsis. En realidad ya no estamos esperando ninguna construcción del templo, pero bueno, estamos hablando del segundo templo que el Señor motiva a que el pueblo vuelva a reconstruir y que vuelvan a la nación. Y el Señor sabe que el templo es importante para ellos, importante porque ahí es donde ellos converge toda la vida religiosa y el sentido de pertenencia que tiene el pueblo de Israel con el Señor y con la nación. Segunda y última visión, que es bien cortita. La segunda visión dice así, que se le conoce como la visión de los cuernos y de los carpinteros, ¿ok? Después dice, alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos, los carpinteros, han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarlas. Aquí los simbolismos son completamente apocalípticos.
Los cuatro cuernos que aparecen en esta primera parte, por lo general, no vamos a entrar a los versículos, pero para que los vayamos teniendo en cuenta, representaban las naciones que habían dispersado al pueblo de Dios, como dice el mismo verso 19, que representan a quienes dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén, al pueblo del norte, al pueblo del sur y a la ciudad, ¿no? Los cuatro significa puntos cardinales, que es a nivel mundial. Por lo tanto, es una profecía en contra de cualquier nación. Si bien sabemos que los asirios y los babilonios fueron los que dispersaron al reino del norte y al reino del sur, respectivamente, sin duda también hay muchas otras naciones que generaron problemas a Israel. Por eso estos cuatro, que significa puntos cardinales a nivel mundial, y estos cuernos, que los cuernos siempre representan reinos o poder, representan todas las naciones que en algún momento dispersaron a Israel. Y de repente vienen cuatro carpinteros. Y es interesante que sean carpinteros porque podría representar a los obreros que estaban ayudando a terminar la reconstrucción del templo. Si es así, la visión proporcionó más seguridad en cuanto a que Dios capacitaría a su pueblo para cumplir su propósito. Claro, hablamos ya de la plomada, hablamos de la construcción, sabemos qué están haciendo ellos, están reconstruyendo. Por lo tanto, el que aparezcan cuatro carpinteros da una señal de que es justamente lo que ellos están haciendo, ellos están trabajando. Y dice que estos carpinteros llegan y vinieron a qué, dice al final del verso 21, vienen a hacerlos temblar, viene a derribarlos. Y el Señor de alguna forma está entregando seguridad de que el Señor va a castigar a todos aquellos que no estuvieron con el pueblo de Israel ayudándolos y el Señor va a estar a favor siempre de su pueblo. Otra versión para leer el verso 21, para que quede más claro, dice el verso 21 en la NBI. Dice, los herreros han venido para aterrorizarlos, los herreros, los carpinteros han venido a aterrorizarlos y para deshacer el poder de las naciones que levantaron su cuerno contra la tierra de Judá y dispersaron a sus habitantes. Sabemos que no eran obreros de verdad, ni carpinteros de verdad, ni son las personas que están ahí en la vida real construyendo, sino que es un elemento simbólico para decirle al pueblo de que el Señor sabe que hay naciones y por lo tanto el Señor sabe qué es lo que tiene que hacer con estas naciones que dispersaron a su pueblo. Y esa es la seguridad que le quiere dar el Señor a esta nueva etapa de reconstrucción de este remanente. Para finalizar, agradeciendo a todos ustedes por haberme acompañado en estos 55 minutos de estudio que hemos estado conversando del primer capítulo de Zacarías y de su introducción. Una reflexión final, simplemente para poder llevar estas cosas a nuestras vidas. Decía Zacarías en el versículo 13 del capítulo 1, decía que Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Nosotros también muchas veces necesitamos escuchar palabras consoladoras. Yo cuando con mi señora vemos las noticias, es un desconsuelo terrible. Es ver las noticias, ver todo lo que está pasando, como ustedes decían en Colombia, el tema de la pandemia. Acá en Chile estamos exactamente igual. Los únicos mensajes que escuchamos son bastante desalentadores. Por un lado, entre los problemas políticos, los problemas sociales, económicos. Yo creo que los cristianos muchas veces necesitamos también tener mensajes consoladores. Me gustaría dar una pequeña exhortación a que todos los que predicamos, todos los que tenemos la misión de entregar un mensaje, entreguemos también mensajes de consuelo. Los judíos que vivían en el siglo sexto antes de Cristo necesitaban mensajes de consuelo. Nosotros también necesitamos mensajes de consuelo. Necesitamos decirle a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros esposos, esposas, hijos, mensajes que el Señor está con nosotros. Así como el pueblo de Israel necesitaba escuchar este mensaje, nosotros también necesitamos escuchar el mensaje. A veces me ha tocado escuchar muchas predicaciones que son muy duras, y está bien, son duras porque tenemos que orientarnos a la santidad, pero también nuestros mensajes tienen que conllevar mucho amor, mucho aliento, porque es lo que necesitamos todos nosotros escuchar, al igual que los tiempos de Zacarías. Yo creo que nos sentimos un poco igual en la vida, al igual como los judíos de esa época. No sabemos si construir o no, no sabemos si emprender un nuevo proyecto, estamos en un punto muerto, no sé si comprometerme con la iglesia o no comprometerme con la iglesia, estoy en un punto que no sé qué hacer. Lo que el Señor nos cuenta hoy en día a nosotros
es que el Señor tiene carpinteros simbólicos que nos ayudan para que sigamos adelante. Y que el Señor ha mandado, el Señor sabe todo lo que está pasando. Y el Señor ha mandado a su Hijo, al ángel de Jehová, a entregarnos palabras de consuelo para decirnos de que todo está bien. Hermanos y hermanas, todo va a estar bien. Ese es el mensaje que le dio a los judíos en esa época. Y es el mismo mensaje que el Señor tiene para nosotros. Todo va a estar bien. Palabras de consuelo, palabras consoladoras, buenas palabras. Y que nosotros tenemos que ser buenos mensajeros de esas mismas palabras.